Bienvenidos niños y niñas. El día de hoy estaremos estudiando un tema más de la asignatura de Ciencias Sociales del sexto grado. El tema que estudiaremos en esta ocasión es la hidrografía de Europa. Les saluda el licenciado Juan Gabriel Lizardo y este es un trabajo en colaboración con la licenciada María Adela Mejía. Los objetivos que vamos a lograr en esta clase son los siguientes. Establecer la importancia de los ríos. Ubicar los ríos más importantes de Europa. Identificar el río más extenso y el más caudaloso de este continente. Y enlistar los nombres de los ríos de Europa. Antes de iniciar, vamos a recordar lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior estudiamos las penínsulas de Europa. Mencionábamos que Europa posee varias penínsulas. Una de ellas es la península escandinava, que es la más larga de Europa, con 1.850 kilómetros de largo y entre 370 a 805 kilómetros de ancho. La península ibérica está situada en el suroeste de Europa, rodeada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. La península itálica, que está situada en el centro del Mediterráneo, entre los mares del Tirreno y el Adriático. Y la península balcánica, que se encuentra rodeada de mares por 3 de sus lados. Estas 4 forman las penínsulas del continente europeo. Aprendimos también acerca de sus golfos. En total Europa posee 54 golfos, destacando los siguientes: el Golfo de Vizcaya, ubicado entre Francia y España, y el Golfo de Bosnia, ubicado entre Suecia y Finlandia. Entre sus archipiélagos tenemos las Islas Baleares, ubicadas en el mar Mediterráneo, las Islas Británicas, que la forman la Gran Bretaña e Irlanda, y las Islas Menores. Las Islas Azores, 9 islas portuguesas ubicadas en el Océano Atlántico, y las Islas de Madeira, ubicadas en Portugal, exactamente al norte de las Islas Canarias. Europa posee varias islas, entre ellas Gran Bretaña, que es la más grande de todas, Irlanda, Cerdeña, Creta, Eubea, Fiona, Islandia, Sicilia, Córcega, Zelandia y Mallorca. Estudiemos ahora entonces la hidrografía de Europa. Para poder entender y comprender mejor, vamos a recordar algunos términos hidrográficos. Empecemos por una vertiente. Una vertiente es un conjunto de ríos con sus afluentes que desembocan en el mismo lugar. Los ríos de Europa desembocan o en el Océano Glacial Ártico, en el Océano Atlántico, o en el mar Mediterráneo o el mar Negro. También tenemos el concepto de río. Río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un cauce de tierra. El mar es una gran extensión o volumen de agua salada, inferior en tamaño a un océano. Hablemos de la importancia de los ríos. Como sabemos, los ríos son fuentes de agua y el agua es indispensable para la vida de las personas, animales y plantas. Los ríos constituyen entonces una importante reserva de agua para todos los seres vivos y también son el hábitat de innumerables formas de vida. Sirven para abastecer de agua a la población y a las industrias y para regar los campos. Son vías de comunicación fundamentales. En los ríos navegables se construyen puertos fluviales y canales para facilitar el tránsito.
Sirven también para fabricar energía eléctrica al aprovechar la fuerza de su agua. En Europa, entonces, los ríos son utilizados para la navegación, el comercio y la generación de energía hidroeléctrica. De ahí la importancia de los ríos. En Europa existen varias vertientes, dependiendo dónde desembocan los ríos. Se pueden distinguir tres grandes vertientes: la vertiente ártica, la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea, y dos mares donde pueden desembocar sus ríos, como lo es el Mar Negro y el Mar Caspio. Hablemos de los ríos y mares de Europa. Los ríos de Europa están ligados a acontecimientos históricos, siendo el más caudaloso y el más largo el río Volga, que lo podemos ubicar en el este del continente. Entre otros de sus ríos tenemos el río Támesis, que permite el tráfico marítimo británico. El río Rin, que marcó la frontera norte del Imperio Romano. El río Danubio, escenario de la guerra de los años 30. Otro río es el Sena. Como dato curioso, las cenizas de Juana de Arco fueron lanzadas en estas aguas. El río Tíber. ¿Recuerdan a los fundadores de Roma según sus leyendas? Rómulo y Remo, pues ellos fueron abandonados en este río. Entre los mares de Europa tenemos el Mar de Noruega, el Mar Norte, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Báltico, el Mar Egeo, el Jónico, el Tirreno y el Adriático. Con esto hemos llegado a la finalización de la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Llegó el momento de trabajar en casa. La tarea que vamos a realizar en este día es en su cuaderno hacer una lista de los ríos europeos. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerda, quédate en casa.